Okay. Okay. Bueno, ok, veo que hice un error aquí a la hora de tener que dejarlos entrar. Ok. Ujú. Ok. Ok. Bien. Ujú. Quería enseñarles una cosita además que me faltó de ver de las condiciones estas de primer orden. Entonces, nada más quería hacerles ver un temita, que es que si ustedes ven esto, una condición importante para esta condición de primer orden. A ver, a ver. Okay. Esta condición de primer orden, una condición importante, ¿verdad? Es la siguiente, es que tiene que ser que la demanda, la elasticidad de demanda sea mayor que 1. Si ustedes ven si la elasticidad de demanda fuera menor que 1, entonces da un número negativo, entonces digo, no tiene sentido. Y además es una señal de que no estoy maximizando precios. Es decir, porque digamos una elasticidad menor que, ¿cómo se llama? Menor que 1 significa que si yo subo el precio un 1%, la demanda cae menos de un 1%. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Lo que les quería nada más decir de eso, ¿verdad? Es que eso pasa cuando, ¿cómo se llama? Cuando, para la industria de los cigarrillos. Entonces, que es una especie de misterio, ¿verdad? Porque en la industria de los cigarrillos, la elasticidad de demanda para cada marca parece ser que es menor que 1. Y entonces eso la gente, pero bueno, ya cuando lleguemos a esa industria lo vamos a hablar con más detalle. ¿Ok? Entonces, bien, lo que quería hablarles ahora es de el monopsonio. Monopsonio, este, bueno, más bien, aunque tal vez no terminemos de ver el tema de monopsonio, quería hablarles una cosa que se llama, que es el monopolio, el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo llego a determinar que una empresa, bueno, en el caso específico no es tanto que sea un monopolio, sino que es una empresa dominante? Y en la práctica eso es bastante más difícil de lo que parece en la teoría. Les voy a poner un ejemplo. Hubo un caso de competencia en Costa Rica contra la Coca-Cola. Y entonces, una cosa que había que ver, eso tenía que ver con que la Coca-Cola, entre sus prácticas, ellos le ponían a los comercios, ¿cómo se llama? Refrigeradores. La condición era que esos refrigeradores solo podían tener productos de Coca-Cola. Eso en sí no es una práctica que sea problemática, excepto si Coca-Cola es un jugador dominante.
es un jugador dominante, porque entonces eso podría crear una barrera de entrada. Pero bueno, entonces hay claramente una cosa que era clave, ¿verdad? Era ver si Coca-Cola era una empresa dominante en Costa Rica o no. ¿Ok? Y entonces en la Comisión de la Competencia llegaron varios precedentes, ¿verdad? De casos que habían habido contra la Coca-Cola. Y entonces teníamos uno de los precedentes que era en Italia. Y entonces que había habido un caso contra la Coca-Cola y entonces lo habían definido el mercado, entonces definición de mercado, que ellos lo habían definido como bebidas carbonatadas negras, ¿verdad? Bebidas carbonatadas de color oscuro o negros, ¿verdad? Entonces, bebidas carbonatadas de color oscuro, ¿ok? Y entonces, bajo esa definición, resulta que la Coca-Cola tenía un 95% del mercado. Los abogados de Coca-Cola aquí en Costa Rica, ¿verdad? Lo que dijeron es abogados de la Coca-Cola, lo que dijeron fue lo siguiente. Bueno, nos presentaron varias cosas y lo que nos decían, vea, es que el market share, la cuota de mercado del estómago. ¿Ok? Entonces, y entonces aquí era menos del 1%. Entonces, lo que estaban diciendo ahí es que no, la gente toma agua, toma leche, come casados, come de todo, y entonces Coca-Cola, el estómago representa menos del 1%. Y entonces, y claramente bajo esa definición, no es una empresa dominante. Obviamente, eso claramente no es ningún argumento nada serio, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, entonces, tal vez más en serio, es cómo definimos el mercado. ¿Qué productos metemos en el mercado? ¿Okay? En la definición de mercado. Entonces, lo voy a poner como de más a menos. Entonces, entonces sí incluye. Entonces, aquí abajo, y entonces Coca-Cola tiene. Entonces, sí, digamos, incluye bebidas carbonatadas, bebidas gaseosas, en pocas palabras. Coca-Cola tenía el 90% del mercado. ¿Okay? Sí, además de bebidas carbonatadas, yo le añadía, y esta es la forma que hay que leerle, jugos embotellados, tipo los de, ¿cómo se llaman? Los de estos de Tropical, que vende cervecería. Entonces, en ese caso, la participación de Coca-Cola era del 67%. Sí, además, yo le metía a la definición agua embotellada, ¿cómo se llama? La participación de Coca-Cola caía al 60%, entonces, digamos, botellas de agua tal. Sí, además de esto, yo le añadía leche, digamos, embotellada o empaquetada. Entonces resulta que Coca-Cola tenía un 40%. Sí, además de todo esto, le meto cerveza. Resulta que Coca-Cola tenía una participación de mercado al 20%. Bueno, ok, ¿qué es lo importante de toda esta definición de mercado? Es lo siguiente, es que a partir de aquí, esto, digamos, de un 60%, hay guías tanto en la Unión Europea, Estados Unidos, en Costa Rica mismo, ¿verdad? Entonces, aquí esto se diría, vea, esto es una empresa dominante. Es decir, si tiene más del 60% es una empresa dominante y entonces ahí eso de los enfriadores resulta que sí es importante. Si resulta que es menos del 60%, en estos dos casos el 40 o el 20%, entonces no es dominante, es grande pero no dominante. No dominante. ¿Ok? Y entonces, claramente a Coca-Cola pues le interesaba que en el mercado relevante se incluyera la leche y la cerveza y todo. Entonces la pregunta es, ustedes como economistas,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí para definir hasta dónde, cuál es el mercado relevante? Profe, yo tengo una pregunta de la cuota de mercado. Ajá. Este, ¿Cómo hacen los abogados o la gente que está encargada de definir esto? O sea, sí, ¿cómo hace para definirlo? Si Coca-Cola entra dentro de estos 5, ¿qué? Categorías, es Sí. porque la marca esté así registrada, por ejemplo, en el registro de la propiedad industrial No, en Costa pero Rica. eso se define económicamente, ¿verdad? Un economista tiene que agarrar un economista que diga las cosas. Y no estoy diciendo, vamos a ver, tal vez para que me quede claro, es el 2 sería donde estoy, digamos, el 2 sería bebidas carbonatadas más jugos embotellados. En el otro es bebidas carbonatadas más jugos embotellados más agua embotellada. Y este es más leche más cerveza. Es decir, donde estoy haciendo como si, digamos, es el grupo, digamos, el grupo uno es así, el grupo 2 es así, ¿verdad? Esto es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, tal vez para que quede claro, que, digamos, se está expandiendo la definición de mercado. Entonces, en el 3 sería bebidas carbonatadas más jugos embotellados más agua embotellada. Ok, nada más para clarificar, pues ya, tal vez eso no queda tan claro. Y si es un economista, o sea, los otros que ayudan para esto, Magdalena, son más bien la gente de mercadeo. Pues la gente de mercadeo pues define esas cosas, esos mercados así. ¿Ok? Entonces, pregunta, ustedes son economistas, llegan y entonces les llega este caso y ustedes dicen, bueno, ¿y qué meto en este mercado? ¿Qué es lo que es importante de relevante en este mercado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos? Tal vez como haciendo elasticidades cruzadas, a ver si se Ah, relacionan esos productos. ok, entonces, efectivamente, vamos a ver lo que dice María José, hagamos una elasticidad cruzada, que es el cambio en la cantidad I dado un cambio en el precio de J. Es decir, si yo bajo el precio de los jugos embotellados, eso tiene un efecto sobre la demanda sobre las bebidas carbonatadas, ¿sí o no? Por pi de J entre Q de I. Entonces, por cierto, esta elasticidad tiene un signo positivo o negativo. Si yo subo el precio de un producto competidor, ¿qué le va a pasar a mi producto? Aumenta. Ok. La cantidad, sí. Sí, entonces esto es positivo, muy bien. Entonces lo que dijo María José es, veamos las elasticidades cruzadas y entonces la pregunta es si son estadísticamente significativas. Y entonces resulta que fueron estadísticamente significativas esta y esta, pero estas y estas y estas no fueron estadísticamente significativas. Entonces, ¿cómo definiríamos el mercado ahí? Se quedó como dominante. Ok, sí quedó como dominante, pero ¿cuál es la definición de mercado? Bebidas carbonatadas y jugos embotellados. Efectivamente, entonces eso fue lo que se decidió ahí. Por cierto, eso fue hace como más de 10 años. Pudiera ser que si hoy se hiciera un caso contra la Coca-Cola, habría que hacer ese análisis de nuevo para ver, pues pudiera por decir, digamos que el agua embotellada, ahora sí sea significante, ¿verdad? Entonces eso, como decirlo, cambia caso por caso y en el mismo país, ¿cómo se llama? También puede ir cambiando en el tiempo. Tal vez le cuento ahí, digamos, entonces esa fue la definición que se hizo de este mercado. Coca-Cola quedó como dominante, pero al final los cargos no, digamos, no se le hizo nada contra la Coca-Cola, pues se consideró que, digamos, ahí, bueno, ahí lo pueden leer si quieren ver en la Comisión de la Competencia, no se le hizo nada. La Coca-Cola, sin embargo, quedó bastante feliz con esta resolución porque ya tenía un precedente, por decirlo así, de un país que había hecho una definición de mercado donde se había salido de solo considerar bebidas carbonatadas
y también incluyó otros productos, ¿verdad? Entonces eso le puede servir de precedente. No sé si, por ejemplo, la Comisión de Competencia de El Salvador le mete una demanda a Coca-Cola, ellos pueden decir, vea, Costa Rica definieron así y le salió que el mercado relevante era este, ¿verdad? Entonces ya por decirlo así, empiezan con un pie adelante, ¿ok? Estamos más o menos claros con este ejemplo que les puse de la Coca-Cola. Profe, Sí. ¿podría volver a explicar esa fórmula de elasticidad cruzada? Es que no estoy recordando muy bien Entonces, cómo... digamos, si subo el precio, por decir algo, de la leche, la leche es del PJ, ¿qué le pasa al precio qué le pasa a la demanda de las bebidas carbonatadas? ¿Ok? Eso es lo Ok, que... ¿Ok? también, gracias. Bien. Bueno, entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que la definición de mercado y decir si usted es un monopolista, una empresa dominante, no es tan fácil porque vean lo que puede ser así de complicado. Entonces, en Estados Unidos, bueno, y Europa, una cosa que se usa es una definición, es el SNP, que es definir un mercado X, digamos, que imagínense bebidas carbonatadas y más jugos embotellados, donde yo lo que digo es el más pequeño de los mercados, donde yo puedo subir el precio un poco y por un poco ellos piensan 5%, por un periodo significativo, digamos 2 años, sin que haya entrada en el mercado. ¿Ok? Y entonces, sí, pero ahí lo que estoy suponiendo es que todo mundo en bebidas carbonatadas y todo mundo en jugos embotellados sube el precio un 5% y no hay entrada. No hay entrada en el mercado, entonces dice, vea, esa es la definición de ese mercado. Es el más pequeñito donde sucede eso. ¿Ok? Ok, no sé si queda claro. No. No, ok, entonces, lo que en el SNP es, digamos, la idea es más o menos parecida a esta. Entonces yo digo, vea, obviamente, digamos, si yo agarro los 5 mercados, digamos, todos esos 5 y subo el precio un 5%, no va a haber entrada porque, digamos, estamos hablando que es la Dos Pinos, la Cervecería Costa Rica, la Coca-Cola, y nadie va a entrar ahí, eso es muy complicado. Entonces, pero lo voy haciendo grupo más pequeño y pequeño, ¿verdad? Y entonces, el grupo más pequeño sería el 1 y 2, donde yo sí subo esos 2, si eso pasa, de que no hay entrada de un competidor nuevo, es decir, Bicola o lo que sea. Eventualmente va a haber entrada, pero si dura más de 2 años, para mí es que causa un daño económico más o menos largo porque no hay un competidor que entre rápidamente. ¿Ok? Ok. Y entonces, una de las cosas que también que es interesante, esto es basado en un artículo de Franklin Fisher, un profesor de microeconomía de MIT, y entonces una de las cosas que él dice es que una forma donde como no se debería diagnosticar un monopolio es pensando, digamos, viendo a ver si hay ganancias excesivas. La razón de que dice es que puede ser que sea un monopolio y no tenga ganancias excesivas, en el sentido de que el monopolio sea ineficiente. No sé, pongan por ejemplo Habdeba. Habdeba tenía literalmente el monopolio de, ¿cómo se llama?, de contenedores marítimos que llegaban al puerto del Atlántico en Costa Rica. Sin embargo, Habdeba, a lo que sabemos de ganancias, parece ser que no tenía ganancias, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, uno no puede decir, si tiene ganancias excesivas, por lo tanto es un monopolio, porque pudiera no tenerlas y ser un monopolio, porque es un monopolio ineficiente. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí, digamos, de cosas cualitativas que hay que tener en cuenta de los efectos de un monopolio, ya después los vamos a estudiar en los distintos modelos. Son varias. La primera, efecto del monopolio es que el precio es mayor que el precio competitivo y más importante para nosotros es que la cantidad es menor que la cantidad competitiva, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, un primer efecto, digamos, que se ve por las curvas estas de demanda inversa y de costo marginal. Es el primer efecto. El segundo efecto, es, digamos, no se los he demostrado, ¿verdad?
pero es una ineficiencia en costos, ¿verdad? Que si usted es un monopolista, por lo general tiende a tener costos ineficientes. Una tercera consecuencia es la falta de innovación. Tampoco se los he demostrado, eso nada más, digamos, ya lo tendremos que ir viendo. Una cuarta consecuencia, y esa sí lo vamos a ver en mucho detalle, ¿verdad? Es una menor calidad. Un monopolista genera menor calidad. Y una quinta, ¿cómo se llama? Característica o efecto de un monopolio es que también, si uno es un monopolio, tiende a tener prácticas de lobby o lo que sea para mantener ese estatus de monopolio, entonces termina gastando plata en actividades disipatorias de esa renta para mantener la renta. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Ok, bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poder de compra monopsonio. ¿Ok? Monopsonio. Ok, ahí el tema esto es poder de compra. Entonces, piénsenlo, digamos, o pensemos, por ejemplo, un mercado que es el de la venta de leche. Entonces, están los lecheros que le venden a una empresa, que sería, por ejemplo, la Dos Pinos, que le vende a otra empresa, que digamos que sea Walmart, y que le vende a otra, digamos, a los consumidores finales. ¿Okay? Entonces, esto tiene un nombre, esto se llama río arriba y esto se llama río abajo. Como si pensaran de un río, ¿verdad? Que yo estoy navegando, entonces va desde aquí hasta acá en esa dirección. De río a río es desde de la fuente hasta río abajo, que es el consumidor, ¿verdad? Pero entonces va caminando ahí. Entonces, digamos, esto puede haber un monopolio, digamos, un monopolio aquí, ¿qué sería? Deme un ejemplo aquí de monopolistas en la práctica, en la vida real, con este ejemplo que tuvimos aquí. ¿Un monopolio qué sería? Dos Pinos. Perdón, ¿quién fue el que dijo eso? Michael. Sí, Dos Pinos sería. Dos Pinos, porque Dos Pinos, digamos, o una empresa dominante, es digamos, produce no sé, el 80% de la leche empaquetada con Walmart. Walmart podría ser un monopolista también. ¿Qué piensan ustedes? Digamos, Walmart podría ser que tenga poder de mercado respecto a los consumidores finales. Es decir, lo que quiero decirles con eso es que en la cadena pueden haber varios monopolistas. Digamos, podría ser Dos Pinos, podría ser Walmart. Entonces, eso se refiere a la Dos Pinos como, digamos, vendiéndole a Walmart. Y entonces, ahora pensemos un tema de poder de compra. Eso sería un monopsonista. Entonces, en el caso, digamos, ¿quién de estos podría ser un monopsonista? Y entonces aquí es monopsonio, es poder de compra. ¿Quién? La Dos Pinos, ¿Perdón? la Dos Pinos que le compra toda la leche a los lecheros. Ok, entonces ahí podría ser un monopsonio, es decir, es el único que le compra a los lecheros, ¿verdad? Entonces, de hecho, bueno, eso puede ser un problema. También Walmart podría ser un monopsonio si es el único que compra, no sé, por decirlo así, no sé, betún, por decir algo. Es el único comprador de betún y entonces puede afectar, digamos, entonces tiene un poder de compra sobre un producto más río arriba. ¿Ok? Bien. Y aquí, en este caso, por ejemplo, esto, digamos, vean que son dos monopolistas, entonces eso se llama, en una situación de esa se llama un monopolio bilateral.
suponiendo que los dos son monopolistas, obviamente que ambos van a decir que no son monopolistas ni nada, pero digamos, un ejemplo, un monopolio bilateral es que negocian entre ellos. Entonces, para el monopolio bilateral, eso, el equilibrio se encuentra como precisamente fue lo estudiado por Nash, es un equilibrio de Nash de esto, ¿verdad? Como se encuentra el equilibrio. Pero bueno, a nosotros no nos va a interesar tanto este tema, ¿verdad? Entonces, el monopsonio primero se usó mucho en economía laboral. Economía laboral. Entonces vamos a ver el ejemplo de esto. Hay una economista inglesa que se llama Joan Robinson. Entonces ella fue la que desarrolló este modelo, digamos, muy interesante. Es de 1933. Y entonces ella digamos, el ejemplo que ella pone es una mina de un pueblo. ¿Ok? Entonces, pensemos un momento, yo soy una mina de cobre, ¿verdad? En Inglaterra. Y entonces, ahí la pregunta es, yo soy un monopolista, yo soy un competidor perfecto, yo soy un monopsonista, ¿qué soy yo como mina de cobre? Pues yo saco, digamos, estoy ahí en el sur de Inglaterra, en Cornwall, ¿verdad? Y entonces saco cobre de ahí. ¿Yo tengo poder de mercado o no tengo poder de mercado? ¿O en qué cosas podría tener yo poder de mercado? Dice sobre el salario de los trabajadores, porque si es la única mina, ahí es como el único lugar donde pueden trabajar. Ok, yo soy el único empleador, entonces puede ser que yo tenga digamos, yo sí afecte los salarios. ¿Esa mina puede afectar los precios del cobre o no? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Digamos, ¿el mercado del cobre es un mercado competitivo o no competitivo? No, pero es un mercado muy grande como para que una sola mina afecte tanto el precio. Sí. Entonces, ese ejemplo que puso ella, lo que es interesante es porque puede ser que yo no tenga poder de venta, es decir, el precio, yo soy un tomador de precios de cobre, pero yo tengo un poder de compra. Entonces, vamos a verlo ¿puedo pasar de página? Sí. Ok, entonces vamos a tener el ejemplo de la mina. Ok, mina de cobre. Entonces, ella lo que va a hacer, digamos, con ese ejemplo que es muy bonito, es que ella va a decir, vea, voy a tener digamos, las ventas que yo genero van a estar dadas por el precio y el precio va a ser ya el precio de mercado o un precio competitivo por la cantidad que yo produzca. Y la cantidad depende de la mano de obra que yo contrate. Entonces es precio fijado por el mercado. Y yo tengo una cantidad de toneladas de cobre que yo saco que depende de la mano de obra que yo use. Entonces, donde esto lo que vamos a tener es que QDL, la de primera derivada es mayor que 0, la segunda derivada de L es menor que 0, es decir, hay rendimientos decrecientes. Esa es mi economía de producción. Y entonces, ahora lo que yo necesito es ver el tema de la oferta. La oferta de mano de obra depende del salario que yo ofrezca. Entonces es un W, perdón, eso va a ser digamos, el L, la mano de obra, va a ser una función del salario, donde W es el salario. Ok, entonces voy a hacer ahora, igual que como hicimos con la demanda, que hicimos una demanda inversa, vamos a hacer ahora una oferta inversa. Ok, oferta inversa. Ok, y por cierto, la demanda, la oferta de mano de obra, ¿eso tiene una derivada positiva o negativa? Positiva. Ok, positiva, efectivamente.
Entonces, la oferta inversa va a ser un W de L, igual que como con la demanda inversa, eso preserva las características, entonces esto va a tener una derivada positiva también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, digamos, si hubiera competencia, ok, si es competitivo, yo tendría que tomar el DW como exógeno. No sé, que en este pueblo a lo mejor hay 20 minas, entonces ya en ese caso, pues sí, ya yo no puedo afectar W. Entonces vamos a ver, yo tengo mi ganancia, va a estar dada por P de Q de L menos W por L. Y la condición de primer orden de pi de Q, perdón, de pi de L, de pi de L, va a estar dado por precio por la productividad marginal menos W de L. ¿Ok? Entonces, esto es igual a digamos, las ventas marginales es igual a W. Entonces, en otras palabras, lo que significa cuando hay competencia perfecta, ¿verdad? El salario debe reflejar la productividad marginal de los trabajadores. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa cuando hay un monopsonio? Ok, cuando hay un monopsonio, de WDL es endógeno. Ok, entonces yo sí tengo que considerar que vamos a ver, hay un efecto para la mina, que es que si yo contrato más gente, ¿qué le va a hacer? Que yo produzco más. ¿Y qué va a pasar también si yo produzco más y contrato más gente? ¿Qué le va a pasar al salario de equilibrio si yo contrato más gente del pueblo? Va a De ahí baja. disminuir. Perdón, Marcos. Va a disminuir. Si yo contrato más gente, ¿qué el salario va a disminuir? Yo pensaría que sí, pero ya me puse a dudar, bro. Sí, totalmente tiene que dudar porque está malo, ¿verdad? A ver, imagínense, yo soy la mina de cobre y entonces yo antes estaba contratando a 100 personas, ahora contrato a 200. ¿Qué tiene que pasar con el salario? Acuérdense, aquí no es una cuestión de demanda, sino oferta. Sí, digamos, estoy en el pueblo de Tres Ríos, contrataba a 100, ahora necesito contratar a 200. ¿Qué va a pasar con Bueno, más bien en ese caso sería como al revés, como que para que llegue más gente a mi empresa les tengo que pagar más. Efectivamente. Pero Sí, efectivamente. Por eso aquí es un mundo al revés, en ese sentido que uno tiene que pensar en la oferta. Entonces vamos a ver Profe, Sí, pero es que digamos, yo lo estaba viendo desde la perspectiva del monoxonio, que si yo soy la única empresa que está en Tres Ríos, a cualquier salario que yo dé, igual voy a tener los 200, porque yo soy el único. ok, ya vamos a ver qué pasa. No, porque digamos, piensen lo que, digamos, como una cuestión marginal. Digamos, yo esos 100 que contraté son los que estaban dispuestos a trabajar por ese salario. Yo para tener que contratar a 200, tengo que sacar de la casa a los que por la razón que sea no estaban tan interesados en trabajar. Y entonces yo tengo que ofrecer un salario más alto. Por eso. Ok, entiendo. Ok, Gracias, entonces, profe. ok, vamos a ver. Entonces tenemos R de L, okay, menos W de L por L, donde R de L, ¿se acuerdan ustedes? Era igual al precio por Q de L. Lo vamos a poner como así, porque como sabemos que el precio no cambia, no nos interesa. Entonces, las condiciones de primer orden de pi de L va a ser igual a R a la productividad marginal menos
el cambio en salario sobre, dado un cambio en la mano de obra que contrato por L, sabemos que esto es positivo, ¿ok? Menos W de L es igual a 0. Ok, entonces, otra forma de verlo es de esta forma, es la productividad marginal va a ser igual a W de L más dW de L por L entre W por W. Ok, entonces vamos, entonces, lo que está sucediendo aquí es que yo, es un poco parecido, esto va a ser igual a, esto lo vamos a llamar un gasto marginal. Gasto marginal es que si yo contrato más gente, hay dos efectos. Hay un efecto de que yo tengo que pagar ese salario más alto, que entonces ese es SW, y hay un efecto indirecto que es que además yo estoy, no solo estoy pagando un salario más alto, sino que estoy subiendo todos los salarios de todo el mundo porque la curva de oferta se está moviendo. ¿Ok? Entonces, vamos a definir esto que está aquí, por cierto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es eso? La elasticidad de salario horas trabajadas. Ok, efectivamente, vamos a definir esto. Entonces, esto es una elasticidad de oferta, así como la otra le puse de demanda, ¿verdad? Aquí es una elasticidad de oferta. La vamos a definir como el cambio en horas trabajadas dado un cambio en salario. ¿Ok? Entonces, esto es elasticidad de oferta. Oferta de la gente, ¿verdad? Entonces, esta condición de primer orden, que está aquí, condición de primer orden, me dice que la productividad marginal va a ser igual a W por 1 más 1 sobre la elasticidad de oferta. ¿Ok? Sobre la elasticidad de oferta. Entonces me dice que aquí, vamos a ver, el salario va a ser igual a la productividad marginal sobre 1 más 1 sobre la elasticidad de oferta, menor que la productividad marginal. Es decir, que en el caso de un monopsonio me van a pagar un salario que está por debajo de mi productividad marginal. ¿Ok? Puedo pasar de página para explicarles cómo se llama el análisis gráfico de esto. Denme un momentito para terminar de copiar, Ok. por favor. Ok, María José es la que nos va a decir cuándo podemos pasar. Ah, no me presionen. Ok. Listo, ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, vamos entonces a ver cómo gráficamente esto, entonces, análisis gráfico. Del monopsonio. Entonces, tenemos aquí en este equilibrio, vamos a tener, en el eje Y vamos a tener el salario y en el eje X vamos a tener el número de horas de mano de obra. Entonces, primero que nada, pues tenemos la productividad marginal. La productividad marginal va a ser esto, R' de L. Esa es la utilidad marginal. Digo, la productividad marginal. Marginal
Entonces, ahora vamos a ver, entonces, si fuera una industria competitiva, lo que nos va a interesar, esta es la oferta inversa. ¿Ok? Y en un mercado competitivo, esto sería digamos, las horas de mano de obra, la mano de obra de equilibrio y el salario de equilibrio. ¿Ok? Entonces ese es, digamos, ese es el competitivo con la estrella. Entonces ahora lo que vamos a introducir es qué pasa con un monopsonista. Un monopsonista toma ahora sí el efecto, digamos, el gasto marginal. El gasto marginal va a ser más alto que este W. Va a ser una función así. ¿Okay? Gasto marginal de L. ¿Okay? Así como en el caso del monopolista, ¿se acuerdan que había un ingreso marginal que estaba por debajo? ¿Okay? Entonces aquí el gasto marginal, y entonces llegamos a este equilibrio, y entonces en este equilibrio lo que nos dice, lo que determina esta intersección de la línea verde con la productividad marginal es cuánta es la mano de obra que yo voy a contratar como un monopsonista. Y entonces resulta que la mano de obra que yo voy a contratar va a ser L0. Va a ser L0 porque voy a contratar yo como un monopsonista menos que el competitivo. Pregunta. Ok, vamos a ver, entonces les voy a explicar. Entonces resulta que con esta cantidad menor de mano de obra, resulta que el salario que va a ser en el equilibrio está dado por, digamos, la intersección de este L0 en la función de oferta. Y entonces va a ser este W0. ¿Okay? Va a ser este W0. Ese va a ser el salario que el monopsonista entonces va a pagar un salario más bajo que el salario que existiría bajo competencia perfecta. Y además va a pasar que el monopsonista va a tener una productividad marginal mayor. Y entonces el monopsonista va a ganar plata. No, ¿dónde es que va a ganar plata? Va a ganar plata porque va a tener costos más bajos. ¿Okay? Porque está pagando menos salario. ¿Okay? Y entonces lo que el monopsonista se está embolsando, se embolsa esto, L0 menos W0, que es mayor que 0. Esto es lo que se está, ese extra es lo que está ganándose él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varias consecuencias de un monopsonio. La primera consecuencia, que es como bastante obvia, es que el salario es menor al competitivo. ¿Ok? Salario menor al competitivo. La otra pregunta, ¿verdad? L0 es menor que L estrella. Entonces, ¿cómo se interpretaría esta condición aquí en una, digamos, en una economía laboral? Desempleo involuntario. Ok, sí, desempleo involuntario. Ok, esa es otra cosa, ¿verdad? Tenemos también R'L0 es mayor, bueno, ya vimos que era mayor que W0, pero también es mayor que W estrella. Es una productividad marginal alta. Y de nuevo, no se engañen, digamos, si llega un economista y dice, no, mi cliente es muy bueno y vean que es muy competitivo porque de ahí su productividad es muy alta y no es tan malo y todo el asunto. Eso más bien a ustedes les da una señal de que estás, digamos, de que no, podría ser lo mejor. No sé si me van a entender, pero aunque aparezca como una cosa buena, en el fondo es porque no se ha llegado a una condición de equilibrio competitivo. ¿Ok?
Ok, bien, entonces vamos a ver una cosita más, ¿verdad? Entonces, teníamos el análisis anterior esta condición de primer orden, que era W por 1 más 1 sobre epsilon 0. Esto podemos escribirlo de esta manera. R' de L menos W es igual a W sobre epsilon 0. O también lo podemos escribir de esta manera. R' de L sobre W es igual a 1 sobre epsilon 0. ¿Se les parece algo que vimos la clase pasada, esta condición? Al margen que vemos. Ajá, se parece al índice de Lerner, ¿verdad? Pero aquí como todo es así un poquillo más rojillo, ¿verdad? Entonces, tiene un nombre diferente. Se llama como el cociente pigouviano de explotación. ¿Ok? Entonces, para que no tienen hoy una palabra nueva, ¿verdad? Que usar, ¿verdad? Entonces, ese es el grado de explotación que hay en economía. Entonces, ok, la pregunta aquí es, vean que aquí hay un problema. ¿Cómo podría yo resolver este problema? Regular con salarios más altos. Ok, por ejemplo, si yo pongo, entonces soluciones. ¿Qué soluciones? Entonces vean qué interesante. La primera es que pongo un salario mínimo de W estrella. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un salario mínimo de W estrella? ¿Qué va a pasar aquí? Que va a ser mayor que el salario de mercado. ¿Va a aumentar o va a disminuir el desempleo? Aumentaría el desempleo. Vamos a ver, no respondas simple y sencillamente con el clip del economista. Vea este mercado cómo está funcionando. María José iba a decir. Dice, si seguimos con la lógica anterior de que si les pago más gente llega a trabajar. Sí. Y este W estrella es mayor al de mercado. Sí. Entonces debería aumentar la cantidad de empleo. Ok, entonces aumenta la cantidad de empleo, curiosa. Vea, y entonces hay un estudio muy famoso de David Card, que de hecho lo que es de los primeros estudios que usa en econometría este tema de las diferencias en diferencias, que es para analizar un cambio en los salarios mínimos sobre el empleo. Y lo que se encuentra es que tiene un efecto positivo, es decir, que pasa esto, ¿verdad? Entonces L aumenta. Ok. Son para, digamos, aumentos de salarios relativamente pequeños, porque entonces ahí lo que se encuentra es como evidencia de que hay poder de compra, digamos, poder de mercado en la contratación de personas. Vamos a ver, ¿y esto, hay algún peligro con subir los salarios mínimos? ¿Qué piensan ustedes? Que se suba más del competitivo. Ah, ok, si subo más que el competitivo, ahí sí que ya va a pasar lo que ya todos tenemos en la cabeza, que sí aumenta el desempleo. Sí, W es mayor que el W estrella, aumenta desempleo. Entonces, eso, ok, nada más hay que tenerlo, ojo para esto, ¿verdad? ¿Qué otra solución podría existir, cómo se llama, aparte de un salario mínimo? De cumplir como con cuota de mercado. No, vamos a ver, digamos, piense, ok, la otra solución es, tal vez a ustedes no lo han pensado, pero es un sindicato. ¿Por qué? Un sindicato puede ser una solución para esto. Poder de negociación de parte de los... Ok,
Efectivamente, pues tiene una, digamos, ahí se vuelve un monopolio bilateral entre la mina y el sindicato, donde el sindicato le dice, no, vea, usted tiene que producir L estrella y pagarnos W estrella. Entonces podría llegar a ser una solución. Entonces, nada más para el tema de sindicatos, les comento pues varios peros, ¿verdad?, al respecto. Un problema que puede suceder con un sindicato es que fallen las negociaciones y se vayan a huelga o lo que sea. Eso pues obviamente genera un daño para todos, ¿verdad? Para la mina y para el sindicato. La otra posible, el otro problema puede ser de que el poder de negociación se rebalse a otras áreas, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, no sé, que el sindicato es Recope, entonces dice, ok, ya, aumenteme el salario, haga esto, haga aquello, ¿verdad? Pero también me tiene que dar un premio si yo llego a tiempo, ¿verdad? Al trabajo, lo que sea por puntualidad. También puede ser que pasa lo mismo con el salario, que con el salario mínimo, que el poder de negociación se rebalse y termine yo con salarios W mayores que W estrella. Y entonces, bueno, esos son como posibles peligros que existen con lo del tema del sindicato, pero el sindicato en sí, vean que es una posible, ¿cómo se llama?, solución. Volvamos al ejemplo y eso ya va a volver en el tema de la agricultura. Si yo fuera un lechero, y eso está pasando ahorita en Estados Unidos, yo fuera un lechero y, digamos, si yo le vendiera directamente a Walmart, ¿puede existir ahí el riesgo de poder de compra o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo soy un lechero y, digamos, hay un supermercado en el país, Walmart, y yo le vendo a él directamente mi leche. Ya Walmart procesa la leche, eso está pasando ahorita. Estamos hablando en los últimos meses porque quebró una de las empresas intermediarias. Yo soy un lechero, pasa eso. ¿Hay peligro de que haya un monopsonio ahí o no? ¿Qué piensan? ¿André? Ya, pues sí, porque si Walmart es la única empresa que les está comprando. Sí, y entonces ahí, ¿qué es lo que tendría que armar yo para hacer un contrapeso contra Walmart? Si soy un lechero. De unirse tipo una cooperativa. Ajá, ok, entonces, digamos, ya cuando veamos agricultura vamos a ver eso, que eso pasa muy frecuentemente, no solo en Costa Rica, sino en Estados Unidos, que se arman cooperativas precisamente como ser como un contrapeso para el monopsonio. Ok, vamos, ok, ¿puedo pasar de página? Sí. Okay. Bien, entonces vamos a ver un tema también bastante interesante, ya que estamos en este mundo del monopsonio, que tiene que ver con discriminación. De salarios. Ok, imagínense la siguiente situación. Digamos, yo esto mismo digamos, la condición de primer orden que habíamos visto, W', W, el salario, va a ser igual a la productividad marginal. Le voy a poner un I en el sentido de que imagínense que hayan grupos distintos que yo puedo identificar y ya van a ver el grupo distinto aquí que se van a echar a llorar un poco cuando lo vean, pero es así, ¿verdad? Es 1 más 1 sobre la elasticidad. Okay. Entonces, esta es la solución del monopsonista. Entonces, lo que quiero decir es que si por la razón que sea, yo puedo identificar distintos grupos que tienen distintas productividades y distintas elasticidades, yo les puedo poner un salario distinto a esos grupos. Y entonces les voy a poner un ejemplo, no es un ejemplo, ya es un estudio más o menos hecho, calculado, ahí está la fuente en el libro. Donde tengo las elasticidades de oferta. Entonces tengo la elasticidad oferta de mano de obra de las mujeres es de 1,5, 1,5
y la elasticidad de mano de obra de los hombres es de 2,7. Ok, primero entendamos estos números. ¿Qué es lo que me está diciendo estos resultados aquí? De las elasticidades, estas son, ¿se acuerdan ustedes? Las elasticidades de oferta. Que los hombres tienen una reacción más fuerte ante cambios en el salario. Ok, tienen una elasticidad más alta. Pregunta, ¿eso para ustedes tiene o no tiene sentido? ¿Por qué podría ser eso? Sí, bueno, me parece que con Laura habíamos comentado, la profe Laura, Ajá. habíamos comentado un poco de que las mujeres son las que, bueno, en su gran mayoría se hacen cargo de los gastos como de los hijos y de la casa, entonces están dispuestas a aceptar un salario menor con tal de tener un salario fijo. En cambio, los hombres no tienen en tanta cantidad esa necesidad, entonces al más pequeño cambio en su salario o renuncian o se van por otro, o lo que sea, las mujeres prefieren como la Ok, entonces, digamos, hay un tema ahí de que está diciendo María José, que es, digamos, yo creo que es lo principal. También, tal vez, y los que vieron economía, teoría de contratos, también lo podrían pensar desde otro punto de vista, que si los hombres somos más vagos que las mujeres, también vamos a tener una elasticidad de oferta más alta al salario, ¿verdad? Precisamente por eso. Entonces, ahí hay un tema. Pero entonces, lo que quiero ver es la siguiente situación. Vamos a usar esta condición del monopsonista y vamos a comparar los salarios de los hombres y de las mujeres. Entonces, el salario de las mujeres está dado por la productividad marginal de las mujeres sobre 1 más 1 sobre E, vamos a ponerlo ya con los datos que tenemos, perdón, 1 sobre 1.5, ¿ok? Ese es el salario de las mujeres y vamos a compararlo con el salario de los hombres. Y sería aquí la productividad marginal del hombre sobre 1 más 1 sobre 2.7. Y entonces, para hacer el análisis sencillo, y que creo que eso es bastante razonable, supongamos que las productividades marginales son iguales entre los hombres y las mujeres. Ok, entonces lo que me queda es la siguiente situación, es que el salario, digamos, estos dos se cancelarían, el salario de las mujeres relativo al de los hombres es igual a 1.37 sobre 1.66. Esto es igual a 0.82. Y entonces aquí hay una discriminación de precios. Los hombres están recibiendo ¿cuánto más de salario que las mujeres? Aproximadamente aquí. 18%. Sí, un 18%. Un 18% puramente. Vean, aquí es una discriminación de salarios, pero realmente es una discriminación, ¿verdad? Es decir, porque a dos personas con la misma productividad les estoy pagando diferente. ¿Ok? En base a una característica observable. Yo sé esto, ¿verdad? Y entonces estoy aprovechando de esto. ¿Ok? ¿Está claro este tema? Bueno, entonces ya aprendieron algo bastante triste, ¿verdad? Pero lo aprendieron hoy, ¿verdad? Que hay un tema ahí, digamos, que el monopsonista no solo tira los salarios para abajo, sino que también en base a cosas observables podría discriminar de una manera que vemos ahí que es discriminación. ¿Estamos claros? ¿Tienen preguntas acerca de esto? Sí. Okay. Profe, respecto a este ejemplo, digamos, es la discriminación como de salario exacta, bueno, digamos, según elasticidades. No, sí, ajá, pero tengo entendido que al menos aquí en Costa Rica la diferencia de salarios es al menos un 30%. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, ya eso ya lo veremos en otro lado, pero ya digamos, ¿no? Digamos, ya puede ser lo que pasa es que hay que controlar por ¿cómo se llama? Por profesión y otra cosa. Me parece que de aquí, Andrea, ustedes hicieron, ¿verdad? Un tema de diferencias de salario y pusieron el tema de ¿cómo se llama? Para las mujeres. ¿Fue ustedes? No, profe, nosotros no controlamos por género, yo creo. Nosotros nada más controlamos por lo de No, los pero es que grados. le salió que había una prima a los hombres del 18%, de hecho, Ah, curiosamente. no, sí, mentira. Sí, sí, tiene razón, sí, cierto. Nosotros controlamos por género también. Sí, entonces, María José, sí, de hecho, los datos para Costa Rica dan exactamente ese número, ¿verdad? 18. Ya controlando para otras cosas, ¿verdad? Ah, ok. Educación y todas las cosas. Ah, bueno, no está tan peor. Bueno. No, Digamos, no está tan perdido. Sí, es un poco triste y todo, pero bueno, ok. Entonces, entonces, con esto vamos a ver el último ejemplo, que es interesante. ¿Puedo pasar de página? Profe, solo aquí una pregunta. Sí. ¿Cómo qué incentivos tendría yo aquí si yo fuera el que está contratando, de contratar hombres y le puedo pagar menos a las mujeres? Vamos a ver, es que aquí bueno, efectivamente, efectivamente puedo hacer eso, ¿verdad? Es decir, que yo solo contrato hombres y mujeres, pero lo que estoy diciendo, imagínense que yo necesito contratar 200 personas en el pueblo y solo hay 175 mujeres, ¿ok? Entonces yo contrato primero a esas 175 mujeres, les pago tanto y después contrato a los hombres, que es el segundo costo marginal más alto, y les pago un poco más. No sé si me va a entender. Sí. Sí, eso, digamos, ya vamos a ver que esto mismo lo hacen los monopolistas que pueden discriminar de precios a personas con distintas elasticidades. Por ejemplo, si yo sé que, digamos, yo soy una aerolínea y tengo una persona de negocios, tiene una elasticidad de demanda más inelástica que, ¿cómo se llama? Un turista. Entonces yo, por el mismo campo, le cobro más al de negocios que al turista. La razón que le vendo al turista es porque no puedo llenar el avión solo con gente de negocios. Tengo que tener también turistas. Oscar, ¿quedó claro? Sí, gracias, profe. Ok, bueno, entonces vamos a ver un ejemplo muy interesante. Entonces, el caso de los distribuidores de granos. Distribuidores en Atenas. Ok. Entonces, les cuento un poquito, ¿verdad? Cómo es que esto es del año 380 antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces esto era 386 antes de Cristo, hace un rato, ¿verdad? Y entonces les explico cómo es que funcionaba esto. Atenas era una ciudad que vivía principalmente el comercio, entonces ellos no eran, por decirlo, autosostenibles, ellos tenían que comprar grano de otros lados de la zona, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo funcionaba esta economía? Era que habían barcos suplidores que venían de Egipto, del Mar Negro, etcétera, ¿verdad? Y donde se sembraba grano, piensen trigo, ¿verdad? Llegaban con ese trigo, llegaban a Atenas. Atenas tiene un puerto que está muy cerca, que se llama el Pireo, está como a unos 2 kilómetros de Atenas. Atenas está un poquito más arriba, que está como una colina donde está la Acrópolis, todo eso. Y entonces llegaban a los barcos suplidores y le vendían a los distribuidores. ¿Okay? Los distribuidores de grano que compraban ese trigo, habían varios, y entonces como que hacían subasta en ese momento, y entonces ya los distribuidores llegaban y le vendían al público. Se lo vendían en Atenas. ¿Okay? Entonces les cuento qué fue lo que pasó. Los eventos como pasaron. En el año 387 antes de Cristo, entonces el costo del grano y el precio del grano, entonces había estado, por ejemplo, en 400 dracmas y el precio a 500. La pregunta es escasez.
Si había escasez, entonces no, en ese año no hubo escasez. Ok, resulta que al año siguiente, perdón, ese es el año 388. ¿Cómo se llama? Había esta situación. En el año 387 antes de Cristo, resulta que en el año siguiente, resulta que hubo escasez de granos, sí hubo escasez. ¿Qué piensan ustedes que hay en una situación de escasez? ¿Qué le va a pasar al costo? Aumenta. Ok, aumenta, ¿verdad? Entonces, aumenta 500 y el precio del grano al consumidor final aumenta 600. Ok, entonces, la razón era porque había escasez. Ok, entonces, lo que se le ocurrió al alcalde de Atenas, al Johnny Araya, ¿verdad? De ese momento de Atenas, Grecia, es decirle, vea, sí, y parece ser que esta, ¿cómo se llama? Escasez se va a dar el año siguiente. El año siguiente parece ser que es una cosa, digamos, de clima y todo el asunto. Entonces le dijo a los distribuidores, pónganse de acuerdo. Y entonces, pónganse de acuerdo significa que cuando lleguen los barcos suplidores de grano, no compren como los 10 distribuidores que hay, sino que únanse todos ustedes y compren como un solo. ¿Ok? ¿Por qué el alcalde les dijo eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que está pasando ahí en la mente del alcalde? De como en un sindicato también. Es como Y un como sindicato, ejercer pero presión. ¿para qué les está diciendo que se pongan de acuerdo ellos? Para que Para tengan ejercer poder de presión. compra. Para poder de compra. Entonces, ¿qué piensan? Entonces, vamos a ver, entonces ya llegaron el año 386 antes de Cristo. Y entonces, si tienen poder de compra, ¿qué piensan que va a pasar con el costo del grano? Va a bajar. Va a bajar y entonces, de hecho, bajó a 200. Es decir, llegaron los barcos y se dieron cuenta que no había competencia perfecta, que de ahí los distribuidores estaban todos comprando como uno solo, entonces vendieron 200. ¿Y qué piensan que le pasó al precio del grano? Se quedó igual que antes. Aumentó. Resulta que subió a 800. Digamos, por ponerles eso, subió un montón. Y entonces, lo que pasó ahí, ¿verdad? Resulta que ahí lo que pasó fue que, digamos, específicamente los distribuidores de granos de Atenas es que se convirtieron en un monopsonio y también en un monopolio. ¿Ok? Entonces, ya que les dijeron pónganse de acuerdo para comprar, nadie les dijo que no se pusieran de acuerdo para vender, ¿verdad? Entonces, ejercieron el poder como monopsonio y también como monopolio, ¿verdad? Y entonces gran escándalo se armó, ¿verdad? Los iban a matar, digamos, pues la pena ahí era de muerte, ¿verdad? Entonces ahí contrataron abogados muy buenos y entonces al final no los mataron, ¿verdad? Y entonces, resulta que, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Qué pasa con esta situación? Entonces, esto es como un monopolista que a la vez es un monopsonista. Entonces, ya lo voy a llamar mono 2, mono 2, que es monopolista más monopsonista. Entonces resulta que, digamos, ahí es una situación donde usted tiene el sartén agarrado por todos los mangos, ¿verdad? Entonces usted tiene su ganancia, pi, va a estar dada por el precio de Q, por Q, menos el costo de Q, por Q. ¿Ok? Y entonces yo voy a tomar la condición de primer orden de pi de Q, pero yo puedo afectar todo. Yo puedo afectar esto y yo puedo afectar esto. Y puedo afectar esto al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en una situación de ese estilo es que el precio final, en vez de bajar, va a ser C
el costo marginal por 1 más 1 sobre es 0. Eso que, digamos, 1 sobre 1 es 0. ¿A qué le suena eso? Esa es la elasticidad de que, bueno, ya lo pueden ver la derivación en el libro porque no nos va a dar tiempo de hacer la derivación completa aquí. Eso, donde sale la elasticidad de oferta, ¿qué es lo que estoy afectando? ¿O qué es lo que estoy jugando ahí cuando aparece una elasticidad de oferta? ¿Con la cantidad? Ok, sí, pero estoy jugando como monopsonista o monopolista. Como monopsonista. Monopsonista, ¿verdad? Y entonces resulta que suben los precios. Y además va a ser 1 menos 1 sobre epsilon D. Entonces, ok, ese es, digamos, mono 2. Ok, si fuera monopsonista solamente, sería C por 1 más 1 sobre E0. Es monopsonista. Y si fuera un monopolista, simple y sencillamente sería C sobre 1 menos 1 sobre epsilon D. Entonces, esto es un monopolista. Entonces, la pregunta es, a ver si les queda más o menos claro, ¿es una buena idea que yo a un monopolista le dé también poder de compra o no, como hizo el alcalde de Atenas? ¿Qué les parece a ustedes? Y me parece que es una mala idea. Una súper mala idea, ¿verdad? Entonces resulta, y en el libro está más detallado, digamos, la derivación. Obviamente va a terminar un precio más alto que con monopolio o que con monopsonio. Va a terminar una cantidad más baja que con monopolio, que con monopsonio, ¿verdad? Digamos, el efecto sobre el bienestar total va a ser todavía más malo. ¿Ok? Bien, entonces con esto ya terminamos para hoy, digamos, lo que teníamos que ver de poder de compra. En el libro pueden ver además algunos ejemplos de estudios que han habido. Esto se ha dado en muchos supermercados. También se ha hablado, por ejemplo, que Amazon tiene poder, digamos, de monopsonio, ¿verdad? A la hora de contratar gente, ¿verdad? Entonces eso para que lo vean. Bien. ¿Tienen preguntas? Pero yo hacer una consulta. ¿Recope se puede considerar como una empresa que tiene ambos poderes? Sí. Yo no sé, a la hora de comprar, solo ellos pueden comprar legalmente en el país. Bueno, sí, digamos, a la hora de vender claramente es un monopolio, digamos, lo que pasa es que Recope es el único comprador de Costa Rica, pero digamos, como la industria del petróleo es global, no tiene poder de compra en el sentido de que de Costa Rica no es nada, ¿verdad? Acerca para la demanda total de petróleo. Si fuera, no sé, que si existiera un Recope para Estados Unidos, ahí sí que tendría un poder de compra porque ya Estados Unidos como un todo sí es una parte importante del mercado. Helmut, no sé si queda claro. Sí, ya lo entendí. Pero si lo vemos solo como, si fuéramos solo Costa Rica, ahí se podría ver como ambas, ¿no? Sí, pero no es porque esa industria sí es global, ¿verdad? Es como, por ejemplo, tal vez uno que es ambos es con arroz o Like, ¿verdad? Porque Laika es el único que compra y el único que vende azúcar. O con arroz es el único que compra arroz y que vende arroz. Ok, gracias, profe. Entonces, ¿sí? Profe, Amazon no se considera en Estados Unidos ya más bien monopolista y monopsonista. Ok, porque... sí, digamos, ahí el asunto con Amazon es que ellos tienen como una participación del mercado de la venta por internet de como un 40%, 45%. Y el tema es monopsonista en qué, digamos, puede ser que sí. Y ahí yo creo que ahí hay algunas referencias. Efectivamente, por ejemplo, uno que es muy interesante fue un estudio para Costa Rica que hizo Andrés Rodríguez y otro muchacho que está haciendo doctorado en Berkeley, que son con las zonas francas en Costa Rica, que obviamente ellas no son monopolistas porque no tienen poder de venta,
La pregunta es, ¿en qué piensan ustedes que pueden ser monoaccionistas? Una zona, digamos, de estos proveedores, digamos, de productos médicos. Cosas donde sí tienen algún poder de mercado para Costa Rica. Y entonces eso tiene que ver con Amazon, por lo que vamos a ver. ¿Dónde piensan ustedes que pueden tener un poder de mercado? Vamos a ver, si yo soy un biólogo o trabajo en el área de ciencias de la vida, ¿cuáles son mis empleadores? En Costa Rica. Creo que eso no puede irse un poco por el hecho de que como están en zonas francas, tienen ciertos beneficios que les permiten, si se quiere, hasta poder comprar de alguna forma. Es que no sé cómo decirlo, que no sé ni que lo contrario, pero... Vamos a ver, obviamente, digamos, al ser, digamos, estar en zona franca tienen beneficios fiscales, pero eso tal vez no es lo importante de lo que estamos viendo ahorita, sino la pregunta es que si ellos tienen un poder de compra sobre la mano de obra, cierto tipo de mano de obra, digamos, piense algunos tipos de ingenieros, algunos tipos de, digamos, de gente de biología, a lo mejor solo ellos tienen, digamos, son los que contratan ese tipo de profesionales. Entonces ellos podrían pagarles un poco menos que lo que sería un mercado competitivo. Entonces, lo que estudiaron estos muchachos, esta gente con datos del Banco Central y todo, era que efectivamente el salario que estaban pagando era bastante menor que la productividad marginal, ¿verdad? Entonces, que es una evidencia de que ahí hay un poder de compra importante. ¿Ok? Y entonces, lo que se dice a Amazon es que también eso que al haber fusiones, no solo el tema de los precios y todo, sino que también parece ser que tienden a deprimir los salarios de las zonas donde hay fusiones. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que tenemos para hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, sí, a mí no me quedó muy claro cómo es que va a funcionar lo de los casos. Digamos, es que la próxima semana está el de agricultura. Sí, entonces primero tienen que unirse a un grupo, crear un grupo, ¿verdad? De unas 5 personas. Tienen que leer las preguntas que hay para el caso y tienen que sí escribir un reporte, ¿verdad? Un pequeño, digamos, respuestas a esas preguntas y mandármelo a mí. Y yo eso lo tengo que corregir. Ah, por cierto, sí sería mejor en ese caso que esos reportes los manden en Word para que yo les pueda hacer como comentarios a pie de página y entonces mandárselos de vuelta ya con todos mis comentarios ya detalladamente. Como no se los voy a poder mandar en papel, ¿verdad? Entonces, pero tal vez esa sería una solución interesante. ¿Ok? Profe, pero es como que todos, digamos, todos los grupos vamos a responder las mismas preguntas y luego en la clase, digamos, vamos a dar nuestro punto de vista, por decirlo así. Efectivamente, entonces todo el mundo va a escribir un reporte, piense como unas 5 o 6 páginas, ¿verdad? Para ese caso. Y cada uno va a hacer, digamos, son las mismas preguntas, pero las respuestas pueden ser diferentes entre ustedes. Puede decir, no sé, por decir algo, una de las preguntas de la agricultura es, ¿le parece que la industria de la agricultura es competitiva en Estados Unidos? Y Valeria, a lo mejor su grupo dice, no, no es competitiva por esto, esto y esto. Y otro grupo dice, sí, sí es competitiva por esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces cada cual va a responder, ¿verdad? Esas preguntas del caso por escrito. Y ya llegamos a la clase y entonces de ahí empezamos a hablar y bueno, les parece que esto es competitivo y entonces Valeria dice, sí, sí es competitivo y a lo mejor Wagner dice, no, no es competitivo por esto y esto y esto y entonces ahí discutimos eso, ¿verdad? Y la idea es que yo soy como una especie de moderador, ¿verdad? Yo los voy a dejar a ustedes que hablen en la mayoría del caso, ¿verdad? Y de ahí voy apuntando ciertas cosas, pero no se trata de que yo sea como el sabelotodo o el que tiene la última palabra, porque muchas de las cosas de los casos son como bastante opinables, ¿verdad? Es una opinión que puede irse por un lado o por otro. Ok, profe, ¿y eso hay que mandárselo a usted, digamos, la parte escrita el mismo viernes, digamos, o antes de la clase, o cómo? Idealmente antes de la clase. Ah, ok. Ok.
Ya yo se los reviso y ya se los doy, no sé, a la semana o a las 2 semanas, dependiendo cómo, ¿verdad? Qué tan ocupado esté. Pero ya con los comentarios míos, ¿verdad? ¿Qué tal? Lo que sea, ¿verdad? Estamos. Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, la otra cosa es a los que no les llegó la hoja del estudiante ni nada de nada, por favor mándenme un correo diciéndome, entonces para añadirlos a la lista de correos, ¿verdad? Del curso. Ok, Ustedes tienen mi correo, miguel.cantillo@gmail. ¿Ok? Gracias, profe. Esta Bueno. clase, profe, se subiría, usted nos manda el link de donde se subiría por Sí, correo, me imagino. exacto, yo se lo mando y también va a estar en academia.edu el link, ¿verdad? Para las clases de YouTube. Ok. Ok, nos vemos entonces. Chao. Hasta luego, profe. Adiós. Gracias.